Hola inversores, soy Pablo Nogales y debido a la enorme demanda que he recibido tras hacer el modelo D6, aquí os traigo una extensa guía de cómo presentar el modelo 720 paso a paso. Este modelo, como muchos ya sabréis, es una declaración informativa sobre los bienes y derechos que tenemos situados en el extranjero. Sé que a mucha gente este modelo le da verdadero pánico, pero os aseguro que no es para tanto una vez entendido. Eso sí, requiere una cantidad de tiempo que será relativa al número de activos que tengamos en cartera. Este vídeo va dirigido al público objetivo de mi canal, es decir, a inversores particulares, más concretamente a los que tienen una cartera de acciones o cuentas corrientes en el extranjero, dejando a un lado los bienes inmuebles. Además, me centraré en aquellos inversores que tienen que cumplimentarlo por primera vez, debido a que ya cumplen las condiciones que luego vamos a ver. Obviamente, cada caso es un mundo y yo soy simplemente un inversor particular que quiere ayudaros con esta guía. Es por eso por lo que si seguís viendo este vídeo tenéis que asumir la total responsabilidad de lo que hagáis con el contenido aquí mostrado. En el caso de tener dudas específicas, lo mejor es que acudáis a un asesor fiscal, ya que hay bastante en juego. A continuación responderé 6 preguntas muy importantes que tenemos que entender muy bien si no queremos ser sancionados. Pero que no cunda el pánico. Este modelo, como ya he dicho antes, es simplemente informativo. Por ahora no tenemos que pagar nada, así que calma. Eso sí, si es la primera vez que os informáis sobre el 720, os recomiendo papel y boli. ¿Qué tipo de bienes y derechos tenemos que declarar? Hacienda separa estos bienes y derechos en diferentes grupos. El primero hace referencia a las cuentas corrientes que tengamos en entidades extranjeras. El segundo grupo incluye los valores, derechos, seguros y rentas gestionadas, depositadas u obtenidas en el extranjero. Y el tercero incluye los bienes o inmuebles, obviamente, que estén en el extranjero. ¿Cuándo tenemos que presentarlo? Bueno, aquí, como todo en la vida, siempre hay una primera vez. Tendremos que presentar este modelo 720 cuando el valor de uno de estos grupos antes mencionados sea superior a los 50.000 euros al final del año, o sea, a 31 de diciembre. O también que en el cuarto trimestre del año el saldo medio, esto hace referencia a la liquidez en el caso de las cuentas bancarias, supere los 50.000 euros. Es decir, que cada uno de estos grupos que hemos comentado es independiente de los otros. Por lo tanto, cuando el primer grupo tenga un saldo medio superior a los 50.000 euros durante el cuarto trimestre o uno de los otros dos grupos supere un valor de 50.000 euros, es cuando debemos cumplimentarlo. Hasta que no se cumpla esto, no es necesario presentar este modelo. Lo que yo os recomiendo es que cuando tengáis capitales en el extranjero, ya sea en forma de liquidez o invertido en activos, llevéis un control del valor de cada uno de estos grupos por separado, para así ver más fácilmente el valor de cada grupo y detectar el momento en el cual superemos esos 50.000 euros, evitando así las posibles sanciones que nos puedan venir por parte de Hacienda. Pongamos un ejemplo. Si tenemos en el primer grupo 10.000 euros, ya que está en un banco extranjero, en el segundo grupo tenemos 10.000 euros de valor de cartera en De Giro y, por ejemplo, 30.000 euros de cartera en Interactive Brokers, y en el tercer grupo tenemos un local en Portugal valorado en 40.000 euros, bueno, pues en este ejemplo no hay que presentar el modelo, ya que aunque el valor total de los activos sea de 90.000 euros, ningún grupo individualmente llega al mínimo requerido para tener que declararlo. En el momento en el que uno de estos grupos cumpla los requisitos antes comentados, habrá que declarar para ese grupo concretamente. Conforme los otros grupos lleguen al requisito mínimo, habrá que añadirlos al modelo. Eso sí, solo, repito, solo se presenta un único modelo 720 y en este se notificarán los grupos que cumplen las condiciones que ya hemos dicho antes. En la descripción os dejo toda la información del BOE de cada uno de estos grupos con sus correspondientes claves de tipo de bien o derecho. Esto lo entenderéis más adelante. Lo bueno de este modelo es que existe la posibilidad de que no lo tengamos que presentar todos los años. Entonces, suponiendo que ya hemos presentado una vez el 720, ¿cuándo tendremos que volver a presentarlo?
Bueno, ojito a esto. Tendremos que volver a presentar el modelo cuando se cumpla alguna de las dos condiciones siguientes. 1. Si vendemos alguna de nuestras posiciones en cartera. O 2. Si el valor de algún grupo, ya sabéis, liquidez, acciones o inmuebles, ha variado más de 20.000 euros desde la primera vez que lo presentamos. Simplemente con que se dé una de estas dos condiciones lo tendremos que volver a presentar con los datos actualizados. En el caso de tener que informar por la venta de algún valor, podemos hacer dos cosas. Informamos a Hacienda de la cancelación de dicho valor del cual ya se informó con anterioridad, o, por el contrario, en el caso de reinvertir el importe obtenido al vender, restando eso sí las comisiones del broker, Hacienda nos permite no tener que informar sobre esas posiciones que hemos vendido. Eso sí, esto es a costa de tener que volver a presentar el modelo 720 entero, aunque no hayamos tenido una variación de 20.000 euros desde la última vez, de tal manera que incluyamos todas nuestras posiciones en cartera. Sin duda, esta segunda vía es mucho más interesante si nuestra cartera no ha variado mucho. ¿Cuál es el plazo para presentar este modelo? Este modelo lo podemos presentar desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, de forma que en este plazo notificaremos de lo que teníamos al finalizar el año en el caso de que fuese preciso. ¿Qué ocurre si no lo presentamos? Pues la verdad es que nos va a salir bastante caro si no lo declaramos. Os dejo un enlace en la descripción con todos los detalles sobre las sanciones, pero en resumidas cuentas, si informamos y los datos son erróneos, inexactos u omitimos algo, 5.000 euros por cada dato. Pero aquí no acaba la cosa. Si cumplimos los requisitos para tener que presentar un grupo y no lo hacemos, tendremos que pagar 10.000 euros por cada grupo no presentado. Pero bueno, calma, como ya he dicho antes, el 720 es meramente informativo, así que si hacemos todo bien, no tendremos ningún problema. Sé que muchas personas delegan este tipo de gestiones en un asesor o en una aseguradora. Aún así, es importante que sepáis cómo se rellena este 720, ya que pueden darse situaciones como la noticia que pongo en pantalla. Y es que delegar está bien, pero solo cuando la persona en la que delegas sabe lo que hace. Si no, la broma nos puede salir realmente cara, como fue el caso de este inversor, que tuvo que pagar 40.000 euros, aunque pudo ser muchísimo más. Lo que aprendemos de esta noticia es que en el modelo 720 se debe presentar cada una de las posiciones que tengamos en el broker. No hagáis como ese asesor que aglutinó toda la cartera de su cliente en una sola página. Recuerda que si todo esto te está sirviendo, con un simple like ayudarás a que este contenido llegue a mucha más gente. Además, me motivarás a seguir haciendo este tipo de guías tan extensas. Pero bueno, continuemos. ¿Qué material necesitamos para poder presentar este modelo? Bueno, pues en el caso de tener una cartera de acciones depositada en el extranjero, lo que vamos a necesitar es el extracto del broker a 31 de diciembre. Y en el caso de tener una cuenta corriente, lo que necesitaremos es que la entidad nos facilite el saldo medio del último trimestre del año. Además, para poder hacer la presentación telemática, que es la única manera de poder presentar dicho modelo, necesitaremos un certificado digital o firma electrónica. Si tenéis dudas sobre esto último, en este vídeo del modelo D6 os explico cómo podéis obtenerlo. Teniendo claro todo esto, ¡empecemos! Bueno, haciendo clic en el primer enlace que os dejo en la descripción, llegamos a esta pantalla donde seleccionaremos el primer enlace. Tras esto podremos entrar introduciendo nuestro DNI y la fecha de expedición de este, o utilizando un certificado digital o DNI electrónico. Una vez entramos, nos solicitan nuestro NIF. Sí, otra vez. Esto lo hacen porque conforme vayamos añadiendo información al modelo y vayamos guardando, para ello basta con pulsar este botón que veis en pantalla, el sistema comprobará si teníamos alguna declaración en curso y nos permite seguir haciéndola. Gracias a esto no tenemos por qué hacerlo todo de una vez, como cabe esperar, debido al tiempo que requiere hacer este modelo, al menos la primera vez. Por otro lado, nos dan la opción de importar.
Esto está pensado para cuando tenemos que volver a presentar el modelo. De esa manera podremos introducir todos los datos de una presentación anterior y ahorraremos bastante tiempo si nuestra cartera no ha variado mucho en ese periodo. Si ya tenemos un modelo guardado sobre el que estábamos trabajando, al entrar e introducir el NIF nos permitirá cargar la sesión de trabajo por donde lo habíamos dejado, llevándonos así a un resumen de todo lo que hubiésemos introducido hasta la fecha, pudiendo añadir un nuevo registro, editar alguno que ya hubiésemos introducido y, como es normal, también podemos borrarlo. Pero bueno, partamos desde cero. Supongamos que no hemos presentado nunca nada. Entonces, en la primera página tendremos que poner el DNI, nuestra razón social, que si sois inversores particulares será vuestro nombre. También pondremos nuestro teléfono y nuestro nombre otra vez. Tras esto podremos pasar a la siguiente página, la de bienes y derechos. Pasemos ya por fin a añadir un nuevo registro, de forma que se nos abra esta pantalla. Cuanto antes nos familiaricemos con ella, mucho mejor, ya que aquí es donde se pueden cometer los errores. Por ello, es muy importante que prestemos toda la atención posible al cumplimentarlo. Empecemos viendo los botones de la parte superior. Estos botones de izquierda a derecha nos van a permitir añadir un nuevo registro, ya sea una acción, fondo, cuenta bancaria o inmueble. Veremos también dos papeleras. La primera nos permite borrar un registro y la segunda varios de ellos a la vez. Después tenemos una serie de flechas que nos permiten navegar por los registros y en último lugar tendremos un botón que nos va a permitir duplicar un registro, muy útil sobre todo en el caso de las acciones, ya que muchas veces algunas casillas se repiten, como es el caso de los países, ahorrándonos así muchísimo tiempo. Entendido todo esto, pasemos a ver el caso de una persona que declare por primera vez una cartera de acciones con un valor superior a 50.000 euros. En este caso tendrá que centrarse en los siguientes apartados. Empezaremos por datos del declarante. En clave de condición del declarante, si somos inversores particulares, tendremos que poner 1, que hace referencia a que somos titulares. Después, en clave de tipo de bien o derecho, en el caso de las acciones, tendremos que poner V, que hace referencia a valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. Después, en subclave de bien o derecho, pondremos 1, que corresponde a valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad. Pasando a código país, tendremos que poner el país donde están depositadas las acciones. Repito, el país donde el broker deposita las acciones. No tiene nada que ver con el país de donde sea la empresa ni donde cotice. Si usáis DEGIRO será Países Bajos, ya que a pesar de la compra por parte de Flatex, lo único que se deposita en Alemania es el efectivo. Lo correspondiente a las acciones se deposita en Países Bajos, bajo la autoridad holandesa de los mercados financieros. En el caso de usar Interactive Broker, debido a todos los cambios con el Brexit, os recomiendo que vayáis al vídeo que os dejo abajo en la descripción, donde os indico cómo podéis saber exactamente si vuestras acciones están en Estados Unidos, Irlanda, Luxemburgo o Hungría. En clave de identificación nos darán dos opciones, pero lo normal será seleccionar uno, o sea, con el código ISIN. Luego, en la casilla de identificación de valores, especificaremos el ISIN de la empresa. Si tenéis dudas de cómo obtener los ISIN de vuestras compañías, os dejo el vídeo del modelo D6 en la descripción, donde os enseñaba cómo podéis hacerlo en el caso de DEGIRO e Interactive Brokers. También tendremos el apartado de identificación de la entidad, donde pondremos el nombre de la empresa que estemos declarando. Los demás campos del apartado datos del declarante no es necesario rellenarlos en el caso de las acciones. Pasamos ahora al apartado de domicilio de la entidad o ubicación del inmueble, donde el campo que nos interesa es únicamente el código país, donde especificaremos el país en el que se ubica la empresa. Ahora sí, la empresa. Bajando un poquito más, en origen del bien o derecho nos dará las siguientes opciones. En el caso de declararlo por primera vez, tendremos que poner la letra A,
Pero vemos que hay más opciones, como es el caso de la M, que se pone cuando ya la habíamos especificado en un modelo anterior, o la C, que es cuando lo hemos vendido. En la casilla de valoración 1 tenemos que poner el saldo o valor a 31 de diciembre. Ojo, el valor que debéis proporcionar aquí tiene que ser en euros, no vale en otra divisa. En el caso de que vuestro broker os lo dé en dólares, tendréis que hacer el cambio a euros según el tipo de cambio del Banco Central Europeo, a fecha de finalización del año anterior al cual hacéis la declaración. Os dejo un enlace en la descripción que os lleva a una página del Banco Central Europeo donde podréis seleccionar la divisa de la que queráis saber la cotización a cierre del año anterior a la presentación del modelo. Dicha cantidad la tendremos que multiplicar por el número de acciones o participaciones que tengamos, siendo esta cantidad la que haya que declarar. Después, en clave de representación de valores, tendremos varias opciones, de las cuales cogeremos A, valores representados mediante anotación en cuenta. En número de valores pondremos la cantidad de acciones o participaciones que tengamos. El último dato relevante es el porcentaje de participación. Si solo hay una persona como titular en todo esto que estás declarando, pues será 100. En el caso de que seáis, por ejemplo, una pareja, pues habría que poner 50. De forma resumida, os dejo aquí esta pequeña guía que creo que os puede venir bien a la hora de declarar las acciones por primera vez. A su vez, también os dejo el resumen para una acción que ya habéis presentado en un modelo anterior. Os recomiendo que conforme vayáis introduciendo registros, pulséis el botón de validar, de tal manera que el sistema os avise de algún posible error. A su vez, pulsad el botón de guardar para que no se pierda ningún progreso. También es interesante usar el botón de duplicar, ya que como estaréis viendo hay datos que se repiten, facilitando de esta manera la tarea. Sé que todo se entiende mejor con un ejemplo, así que por aquí os dejo lo que habría que poner la primera vez que se presenta el 720 para una compañía. En este caso, la empresa es Paradox Interactive. Para invertir en ella uso el broker de giro, de ahí que en la casilla de código de país ponga Países Bajos. Luego, en la casilla dentro del apartado de domicilio de la entidad, en código país, ya pongo Suecia, ya que Paradox es una empresa sueca. Estas casillas son las que tenéis que adaptar a vuestras acciones. Y siendo la primera vez que presentáis el modelo, con que rellenéis esos mismos huecos que veis, es suficiente. Creo que este vídeo ya ha sido lo suficientemente largo e intenso como para continuar explicando todo lo que queda. Obviamente seguiré subiendo contenido para que podáis cumplimentar vosotros mismos este modelo. Así que suscríbete para no perderte nada. En un futuro dejaré por aquí arriba un vídeo donde continuaré explicando todo esto del 720. Por ejemplo, ¿cómo declaramos la liquidez del broker extranjero si superamos los 50.000 euros? Ya sea con un solo broker o con la suma de varios de ellos, por ejemplo, de Giro e Interactive. Y si lo tenemos en una cuenta bancaria, ¿cómo deberíamos declararlo? ¿Qué pasa con el resto de activos financieros que no son acciones? ¿Qué pasa con las criptomonedas? Pues todo esto y mucho más en breves lo tendréis disponible en el canal. Así que nada, empezad a cumplimentar vuestro modelo e ir guardándolo todo. Si llegados a este punto tenéis más dudas, os dejo en la descripción un enlace a un documento oficial donde podréis leer las respuestas a las preguntas más frecuentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. ¡Un saludo, inversor!